Dice Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Diga conmigo: Señor, estoy vigilando. ¿Lo cree? Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Quiero invitarle a sentarse. No quiero tomar mucho tiempo, pero quiero entregarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando nosotros pensamos en vigilar, pensamos en esa disciplina que constantemente viene acompañada de la oración. Y cuando vigilamos, nosotros hacemos lo que no se supone que debamos hacer. Vigilar es ir en contra de la naturaleza, porque en estas horas de la noche lo que deberíamos estar haciendo es durmiendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando vigilamos, esta disciplina que se manifiesta físicamente nos ayuda a sensibilizar nuestro espíritu y estar receptivos a lo que el Señor está a punto de hacer. El pasaje que leímos es un pasaje base donde aprendemos dos cosas importantes. Debemos vigilar porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar. Y aunque puede tener una aplicación profética hacia el tiempo futuro, también la aplicación puede ser inmediata, porque nosotros no sabemos esos de repentes a donde a Dios le gusta aparecer en nuestras vidas para hacer algo extraordinario. Y solamente aquellos que están dispuestos y receptivos pueden percibir cuando Dios algo quiere hacer en sus vidas. ¿Cuántos perciben que el Señor algo grande quiere hacer con nosotros en esta noche? Aleluya. Si usted está despierto, alabe al Señor, glorifique al Señor. Si siente que el cansancio es muy fuerte, puede ponerse de pie, puede caminar, aleluya. Y estos minutos que nos restan lo vamos a terminar con el gozo del Señor, con el fuego del Señor en nuestro corazón. Así es que Dios nos invita a estar receptivos para ver esas cosas especiales que Dios está a punto de hacer para con nosotros. Dice que aquellos siervos que estén velando, que estén ahí dispuestos, prestos, pronto encontrarán que el Maestro, el Señor Jesús, aparecerá, los hará sentar en la mesa y verán cómo el Señor se dispone a servirles. En otras palabras, cuando nosotros nos sacrificamos para Dios, Dios también se sacrifica por nosotros. Y este tema es muy extenso en la palabra. Job dice que si nosotros nos levantamos de mañana, Él se va a despertar por nosotros. Y si nosotros nos quedamos despiertos por Él, Él se quedará despierto por nosotros. Si sufrimos un poco por causa de Él, si ponemos nuestras vidas y nos ofrecemos al Señor como una ofrenda, si nos sacrificamos para Él, Dios también se sacrificará por nosotros. Así es que las grandes oportunidades estarán al alcance de aquellos que están con un espíritu receptivo. Diga conmigo en alta voz: Señor, estoy con un espíritu receptivo. Dice que cuando el Señor se acerca, Él espera que nosotros abramos la puerta. Y que no nos pase como la esposa de Cantares, que por haberse tardado tanto, cuando abrió la puerta, ya el Señor, ya el esposo no estaba. Que nosotros, cuando escuchemos el primer toquido del Señor, no seamos como aquella iglesia en Apocalipsis, que encontramos al Señor Jesús tocando a la puerta, y esta iglesia ingrata no abre la puerta del corazón. El Señor nos invita a estar receptivos para que ante el primer llamado podamos correr a la puerta, abrir esa puerta y decirle al Señor: estoy dispuesto, estoy despierto y estoy receptivo para ti. Aleluya. Dice Lucas 12:38 que no sabemos la hora en que Él vendrá,
pero ciertamente vendrá. Dice que no sabemos si es en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, no sabemos. Lo que yo sí sé es que en esta noche, desde que yo entré acá, el Señor ya estaba presente en medio nuestro. A veces en un tiempo de vigilia le toca a uno abrir brecha, orar, ahuyentar malos espíritus, quitar toda opresión, pero en esta noche no fue algo así. Entramos acá con cielos abiertos. El Señor comenzó a derramar de su lluvia abundante. Y son las 12, casi las 2:30 de la mañana. Y todavía podemos sentir esa energía, ese fuego, ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no solamente debemos vigilar porque el Señor puede aparecer en cualquier momento, hacer cosas grandes en nosotros. También debemos vigilar porque así como el Señor aparece de repente, el ladrón aparece de repente. Hace un rato predicaba en la iglesia y les compartía la experiencia que tuvo un pastor al estar predicando de este pasaje. Y él narra en su experiencia de que nunca iba a olvidar ese pasaje, porque mientras él estaba predicando en su iglesia, alguien estaba robando su casa. Cuando él regresó del culto, se dio cuenta de que la casa había sido saqueada. Y él dijo: nunca me olvidaré de esa prédica, porque esa prédica se hizo muy personal. Por favor, ayúdenme a que mi casa no está siendo saqueada en esta noche, en esta mañana. Amén. Quiero avanzar rápidamente y quiero compartirles 3 cosas que yo observo en la vida del Señor y en la vida de los discípulos cosas que pasaron en una vigilia en la noche. Todos sabemos que cuando el Señor llamó a sus discípulos, comenzó a manifestarles su gracia, su poder, su amor. Ellos comenzaron a ver muchos milagros en sus vidas personales y en las vidas de los demás. Pero pronto el Señor, cuando comienza a entrenar a estos 12 discípulos, el Señor provocó una situación donde Él se dispone a mostrarles su poder de una manera diferente. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22. La predicadora, la hermana Magda, hizo referencia levemente a este pasaje. Y dice ahí en Mateo 14, 22, que el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de Él y los envió del otro lado. Y después que despidió la multitud, dice que Él se quedó solo. Pero cuando los discípulos se fueron en la barca, estoy en el verso 24, dice que en alta mar se soltó una tempestad. Comenzó a llover fuertemente y aquella barca parecía que se hundía. Los discípulos habían visto al Señor obrar de día, pero era la primera vez que lo iban a ver obrar de noche. Y esa noche el Señor les iba a enseñar que así como Él tenía poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar, para libertar, también Él tiene todo poder, todo dominio para sujetar las fuerzas de la naturaleza, para decirle al viento: calla, enmudece, para parar todo lo que está en nuestra contra, porque Él es poderoso. Así es que cuando Jesús se quedó solo a propósito, envió a sus discípulos por delante y les iba a enseñar que el poder de Jesús, el poder del cielo, está a la disposición de todos aquellos que están receptivos para ver lo que Dios quiere hacer. Yo pregunto, ¿cuántos siguen despiertos? Porque ese Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y antes de que termine este año, yo creo que el Señor nos va a revestir de una unción más fuerte, más poderosa, aleluya, para ver las obras maravillosas del Señor. Las tormentas, los azotes en la vida vienen. Aunque nosotros querramos evadir, aunque querramos escondernos, la sombra de la noche nos va a alcanzar. A todos nos pueden suceder momentos inesperados, momentos de dolor, momentos de lágrimas, momentos de falta de fuerza, momentos de debilidad. Y es ahí donde el Señor espera que no nos olvidemos, que no dejemos de ver lo que está delante de nosotros. Porque cuando está pasando esto con sus discípulos, dice que ellos lo vieron a la distancia, vieron aquel bulto, aquella imagen, aquella cosa que se movía entre las aguas, y ellos se asustaron y dijeron: es un fantasma. Se llenaron de miedo porque todavía no estaban acostumbrados, aleluya, a este tipo de experiencias. Pero más adelante podemos darnos cuenta de que la iglesia, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ya no se asustaban por lo sobrenatural. Era algo normal en su diario vivir. Las oraciones eran
eran poderosas, los lugares temblaban, las cárceles se abrían, porque habían aprendido a caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí en esa vigilia, en altas horas de la noche, el Señor les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Hoy el Señor les viene a recordar eso, hermanos. Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Fue ahí donde Pedro se llenó de valentía y le dijo: Señor, si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y en esa palabra, hermanos, Pedro creyó, Pedro confió. Y aquel hombre intrépido, aquel hombre inconstante, aquel hombre que hablaba sin pensar, pudo ver cómo sus pies se sostenían sobre aquellas aguas turbulentas. Pudo ver cómo el poder de Dios lo sostuvo. La Biblia no dice cuánto tiempo él caminó. Obviamente la historia se reduce, porque aquí lo importante es ver el poder del Señor. Yo no sé si fue un paso o 2 pasos, pero yo creo en mi corazón que el Señor le permitió a Pedro saborear ese momento y disfrutar caminando sobre las aguas. Aleluya. Más adelante Pedro deja de ver al Señor. Pedro se llena de temor y comienza a hundirse. Pero aún en medio de ese error, en medio de esa debilidad, él le clama al Señor y le dice: Señor, sálvame que perezco, me estoy hundiendo. Y ahí el Señor le extendió la mano, porque el Señor tiene poder, hermanos, para sostenernos y mantenernos a flote, pero también tiene poder para sacarnos cuando nos estamos hundiendo, cuando nos falta la fe, cuando no podemos avanzar. La mano del Señor es fuerte y poderosa para con cada uno de nosotros. Es ahí cuando vigilamos que podemos disfrutar aquellas grandes oportunidades que Dios pone delante de nosotros. El viento fuerte a veces nos llena de miedos, de temores. Los vientos fuertes hacen a veces tambalear nuestra fe. Los vientos fuertes, hermanos, hacen que las emociones sean más fuertes que nuestras convicciones. Los vientos fuertes a veces nos traen una nube de pensamientos que nos perturban de día y de noche. Pero es ahí donde el Señor quiere que nosotros recordemos que Él no ha cambiado, que Él es el mismo y que su poder sigue estando disponible. Su poder sigue estando al alcance de todos aquellos que lo necesitan. Aleluya. Es ahí cuando entendemos el poder del Señor, que la adoración, hermanos, cobra un sentido diferente. Porque cuando ellos vieron lo que el Señor hizo esa noche, dice que ellos estaban en la barca. Cuando el Señor entra a la barca y entonces calma sus tempestades, cuando el Señor quita sus temores, ellos le comenzaron a adorar y comenzaron a decir: verdaderamente tú eres el Hijo del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le reconocen como el Hijo del Señor? Una cosa es decirlo desde afuera y otra cosa es vivirlo, porque su poder es real. ¿Captó esa parte, hermanos? Voy a ir rápido. Lo segundo que observo en lo que vivieron los discípulos con Jesús en una vigilia fue que si en la primera experiencia pudieron ver el poder de Dios, la segunda vez que iban a estar vigilando con el Señor, iban a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos la quieren ver en esta noche? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Porque no es lo mismo ver su poder que ver su gloria. Su poder tiene que ver con eso que Él hace para sacarnos de nuestras necesidades, para ayudarnos, para proveernos. Eso es su poder. Él nos equipa, Él nos da lo que necesitamos, pero su gloria tiene que ver con lo que Él es, con la esencia de su personalidad. Dice Lucas 9:28: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a un monte a orar. Diga conmigo: subió a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, lo que Jesús vivió fue una experiencia que rebasó la experiencia de otros hombres antes de él. Moisés subía a la montaña y hablaba con Dios cara a cara, y cuando él descendía, el pueblo no podía ver su cara, tenían que ponerle un velo.
También la Biblia nos habla de otros hombres, como el caso de David. Cuando está en su momento más duro de la prueba, la gente veía en David el rostro como el rostro de un ángel. En el Nuevo Testamento encontramos que cuando Esteban está siendo apedreado, la gente también veía el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. En otras palabras, cuando uno se acerca a la gloria del Señor, algo de esa gloria se refleja en nuestro rostro. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo están creyendo? Solo que en el caso de Jesús, la gloria no la recibió desde afuera, sino la gloria emanó desde adentro, porque eres la gloria y el resplandor del Padre Celestial. Por un momento Él está ahí en la montaña y lleva a 3 de sus discípulos más íntimos, los más cercanos, y de repente Él se transfigura, Él manifiesta su gloria. Y dice en el verso 30: he aquí, dice, 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. O sea, Elías y Moisés aparecieron rodeados de gloria, de la misma gloria de Jesús. ¿Va entendiendo? O sea, Jesús brilló con la fuerza del sol y esa gloria alcanzó a Moisés y a Elías. Para Moisés no era nuevo, no, él ya lo había experimentado del monte Sinaí. Pero dice más adelante, verso 32: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Habrá alguien aquí que está rendido de sueño? Hay una mano honesta acá. Los demás yo creo que tenemos que pedir perdón hoy por estar mintiendo. Alguien que está acá rendido de sueño, que ya casi no, ya se levantaron las manos, tiene permiso de ser honesto. Dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Pero esta parte es importante, lo que sigue: mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Porque cuando estamos frente a la gloria de Jesús, lo natural es absorbido por lo espiritual. En otras palabras, aunque estamos llenos de debilidad, aunque estamos llenos de sueño, cuando estamos frente a la gloria del Señor, podemos recibir una fuerza extraordinaria para mantenernos despiertos y ver lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso, hermanos, es que yo soy de los que creo que Dios nos equipa, Dios nos prepara para aquellas cosas que son imposibles de hacer con nuestras propias fuerzas. Yo soy de los que creo, y espero no equivocarme, que esa noche la gloria que se reflejó en Moisés y en Elías también se reflejó en Pedro, en Juan y en Jacobo. Yo lo creo con todo mi corazón, porque es algo que lo vemos a la luz de la palabra. Por eso el Señor les dice más adelante, ellos tenían que bajar de la montaña. El Señor les dice: a nadie les digan lo que acaban de experimentar, lo que acaban de ver. ¿Por qué el Señor les hace esa ordenanza? ¿Por qué les hace esa petición? Porque es bien probable que cuando descendieran de la montaña, la gente iba a ver aquel rostro tan lleno de luz, tan lleno de gloria, que les iban a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué les sucedió? Que han bajado con un rostro diferente. Solo que en esa ocasión el Señor les privó de hablar y testificar. Pero en este tiempo el Señor no nos está privando, no nos está estorbando, nos está diciendo: hablen, testifiquen del poder de mi gloria, porque su gloria se sigue derramando y se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Aleluya. Dele fuerte su aplauso al Señor. Dice el verso 33: sucedió que apartándose de él, Pedro le dijo: maestro, qué bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Biblia, no sabía lo que decía. Porque recuerden, era Pedro, ¿no? Él no siempre sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En otras palabras, Pedro estaba tan emocionado que a él se le vino la idea de quedarse ahí, de hacer 3 habitaciones: una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. En otras palabras, él está diciendo: aunque no tengamos nosotros un techo sobre nuestras cabezas, con que estos 3 tengan un techo, nos quedamos satisfechos. Pero ahí el Señor lo interrumpió,
Porque aún, hermanos, cuando nosotros hablamos aquellas tonterías, aquellas cosas que no tienen sentido, cuando estamos frente a la gloria del Señor, Él nos corrige, Él nos direcciona y Él nos lleva al lugar correcto. Recuérdense que cuando Dios visitó la casa de Cornelio, Dios manifestó en la presencia de un ángel. Hubo una visita sobrenatural y Cornelio se confundió, se tiró a los pies del ángel y quiso adorarlo. El ángel le dijo: no, la adoración es para mí, tú tienes que adorar solamente a Dios. O sea, Cornelio se equivocó, pero en la gloria del Señor Dios lo direccionó para que hiciera lo correcto. En la gloria del Señor, cuando apareció en aquella cárcel, también el carcelero se equivocó, se iba a quitar la vida, le iba a entrar un espíritu suicida, pero ahí Dios usó a Pablo y a Silas para decirle: no te quites la vida, no te mates, todos estamos acá. Porque aunque estás perturbado, la gloria del Señor te va a dar dirección, te va a llevar al lugar, a tu destino donde Dios quiere que llegues. Aleluya. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Diga conmigo: poder y gloria. Una vez más, poder y gloria. Una vez más, poder y gloria. Y en tercer lugar, no crea que porque ya voy a acabar ya vamos a terminar. Falta una parte más especial. Tercer lugar, la tercera vez que el Señor se iba a encontrar con sus discípulos en medio de una vigilia, el Señor les iba a demostrar cuánto Dios ama a la humanidad. Cuando entendemos estas tres cosas, el poder de Dios, la gloria de Dios y el amor de Dios, no vamos a flaquear, no vamos a caer. Su amor nos sostendrá, su poder será suficiente y su gloria nos dará identidad, nos dará seguridad de lo que somos y nos dará dirección a donde tenemos que ir. Esta experiencia la tienen los discípulos ya en la parte final de la vida de Jesús. Mateo 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pregunto: ¿por qué Jesús se entristeció? ¿Por qué se angustió? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Será que tenía miedo? ¿Usted cree que Jesús era cobarde? Él no tenía miedo. Él estaba triste al ver lo que la humanidad le iba a provocar, el castigo que le iban a infligir. Pero él, aún así, en esa tristeza, él se fue al monte a orar. Desde ese momento yo comienzo a observar que el amor de Dios es un amor ilimitado, que Él me ama sin condición y que a través de Jesús, o sea, no hubo otra forma en la que el Padre nos pudiera mostrar su amor tan perfecto, tan profundo, que a través de la persona de Jesús. Por lo que cuando Jesús está con esa agonía, Jesús está reflejando lo que había en el corazón del Padre: dolor, agonía y angustia por la humanidad. Ahí la palabra dice que Jesús comenzó a sudar como grandes gotas de sangre, y Él les dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo. Esa noche, con toda la tristeza que Él sentía en el corazón, sabiendo que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar, horas antes Él los había reunido, y dice la Biblia que sentándolos ahí los amó. No sé si lo ha leído usted. Juan dice específicamente que Él los amó. Se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies, mostrándoles afecto, cariño, diciéndoles: estoy con ustedes, sabiendo que en pocas horas se iban a dispersar y lo iban a dejar. Lo que le estoy diciendo yo acá, hermanos, es que cuando Dios decide amarnos, Él lo hace a sabiendas de lo que el día de mañana vamos a hacer. Porque aquí no hay nadie que tenga la capacidad de ser perfecto. Yo soy el primer imperfecto en este lugar. ¿Cuántos se unen conmigo? Pero a pesar de eso, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios está con nosotros. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios nos alcanza, nos persigue y nos abraza, nos arropa. En esa angustia, el Señor, por amor a ellos, cantó el canto, se fue después a orar, y ahí se acerca a sus tres discípulos más íntimos y les dice: estoy muy angustiado, estoy muy preocupado, necesito que oren conmigo. Les dije que Jesús está reflejando el amor del Padre, ¿se recuerdan? Y Jesús está buscando a uno, a dos, que sienta la carga del Padre,
que comparta la carga del Padre y manifieste esa carga en oración. Usted no puede vigilar ni orar si no se identifica con la carga que Dios tiene por la humanidad. No estamos aquí, hermanos, porque no extrañamos la cama y las cobijas. Si fuera por nosotros, estuviéramos ahí. Pero estamos aquí porque en algún momento el Señor puso una carga en nuestro corazón. Y sabemos que el Señor sigue dolido, sigue llorando, sigue afligido por la humanidad. Y Él está buscando a uno, a dos que le digan: Señor, esa carga la quiero llevar yo. Esa carga la quiero llevar yo. El Señor quiso depositarla en el corazón de sus discípulos, pero dice la palabra que ellos estaban tan cansados, estaban tan agobiados, tan acabados, que se quedaron dormidos. Y entonces el Señor fue, oró a distancia de un tiro de piedra, y ahí Él oraba por 3 veces. Repetidamente Él oraba la misma oración y regresaba y les decía: por favor, oren conmigo. Y esta es la petición que el Señor nos hace en esta vigilia: abracen, acepten, tomen la carga del cielo en sus corazones y dedíquense a la oración, entréguense a la oración, entréguense a vigilar, porque el Padre está buscando compañeros, compañeras que puedan sentir esa carga por este mundo que se está hundiendo, este mundo que se está acabando, hermanos, cada día más. Sé que el Señor se decepcionó de los discípulos, tal vez sí, se sintió triste, tal vez sí, pero su carga no venía por ahí. Su carga era por ver cómo podía mostrar a estos hombres sencillos el amor del Padre. De hecho, más adelante nosotros encontramos que después que el Señor mostró y manifestó aquella angustia y sudó gotas de sangre, el Señor envió un ángel para fortalecerlo. Y se levantó tan fortalecido que cuando llegó Judas con aquella gente, con aquella turba, el Señor lo mira a los ojos y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a quién buscas? Oiga bien lo que le voy a decir. Yo no creo que aquí haya un Judas, pero si hubiese un Judas hoy en esta hora, el amor de Dios todavía lo puede ver como un amigo. Yo no creo que sea tan malo como Judas. No creo, pastor, que haya aquí gente como Judas. Pero si lo hubiera, el amor de Dios nos diría en esta mañana: amigo, ¿a qué vienes? Jesús dijo una parábola en cierta ocasión. ¿Cuántos de ustedes, teniendo un amigo, dicen: no van a la medianoche? Y le dicen: otro amigo ha venido a mi casa y no tengo nada que ponerle, no tengo pan, dame unas 2 piezas de pan. Hoy diríamos: dame unos sándwiches, una Coca-Cola o un café para atender a mi visita. Y Jesús nos enseñó que por ser importunos, aquel amigo se levantaría y nos daría lo que necesitamos para suplir nuestra necesidad. Yo soy de los que creo, hermanos, que aunque Dios me ha llamado al ministerio, aunque llevo años predicando la palabra del Señor, y a veces con los años uno puede agarrar cierta experiencia o convertirse o ser un poco diestro en lo que uno hace, pero no hay nada que uno pueda hacer humanamente que pueda bendecir, que pueda cambiar, que pueda tocar el corazón de las personas. Lo único que marca la diferencia es cuando vamos a la medianoche y le decimos: amigo, tengo a otro amigo que está en necesidad, no tengo nada que darle, pero tú, mi amigo celestial, tienes el pan que yo necesito, tienes la palabra que yo estoy buscando, tienes la solución, tienes la respuesta, tienes el poder que yo necesito. Y entonces es que Dios nos capacita. La gloria de Dios está aquí, hermano. La gloria de Dios está aquí. Yo le decía al Señor: es hermoso pensar en tu amor. Qué hermoso es meditar en el amor del Señor. Pero es bien doloroso pensar en la indiferencia del pueblo hacia el amor del Señor. Es bien doloroso confrontarnos con la frialdad, con la indiferencia. Es bien doloroso ver cómo mucha gente hoy en día ha caído en religiosidad. Es bien interesante cómo este tema de vigilar, de orar, de ayunar se ha convertido en algo anticuado, en algo no atractivo para la iglesia del Señor, cuando realmente esto es lo que nos enseña y nos revela la esencia de Dios. Cuando estamos ahí receptivos a la voz del Señor, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahí el Señor comienza a derramar de su corazón sobre nosotros para que podamos sentir lo que Él está sintiendo. Dice el verso 40 que el Señor, cuando regresó, los halló durmiendo
y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Esta no solamente fue la realidad de estos discípulos, que de hecho eran los más íntimos, es la realidad de la iglesia hoy en día. Hay muchos creyentes que no saben lo que es orar ni siquiera una hora. Hay muchos ministros del Señor que no saben ni siquiera lo que es orar una sola hora. Muchos que no han tenido la experiencia de pasar una noche a los pies del Señor. Hace algunos años atrás yo le pedí al Señor que me diera esa oportunidad, porque siempre me había quedado hasta las 2, 3 de la mañana y no había tenido la experiencia de orar desde que comenzaba a anochecer hasta amanecer. No había tenido esa experiencia, se los digo con todo mi corazón. Y había crecido en la iglesia y ya estaba en el ministerio. Pero la primera noche que pasé, toda esa noche en la presencia del Señor, mi vida no fue igual. Comencé a ver que había una soltura en mi vida. La adoración cambió para mí. La palabra fue diferente. Mis ojos se abrieron. Pero sobre todo Dios comenzó a llenarme de una gran carga, de una gran ansiedad, de un gran peso por la humanidad. De manera que donde quiera que voy ahora, no veo gente, veo almas necesitadas del Señor. Veo a gente que necesita el toque, el poder del Espíritu Santo. Veo a gente que necesita la gloria y la presencia del Señor. Y lo triste de este pasaje es que cuando Jesús viene la tercera vez, les dice: duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado. Me recuerdo las palabras que el Señor le dijo a Moisés cuando llevó a su pueblo al pie de aquella montaña. Dios sacó a Israel no para meterlos inmediatamente a la tierra prometida. Dios quiere llevarlos a ese monte para que le adoraran. Pero el pueblo se llenó de temor. Y a partir de ese momento el pueblo comenzó a hacerle resistencia a la presencia del Señor, hasta que un día el Señor le dijo a Moisés: déjalos que se vayan a sus tiendas, pero tú quédate conmigo. Y obviamente sabemos por la historia de la palabra que Josué era uno de los que no se apartaban de Moisés. Estaba siempre en la presencia del Señor. Pero es interesante cuando el Señor nos habla sarcásticamente. A Moisés le dijo: déjalos que se vayan. Y quiera Dios que nunca escuchemos sobre nosotros estas palabras: váyanse. Porque entonces, hermanos, sabremos lo que es vivir sin presencia de Dios. Lo más terrible que le pueda pasar a un creyente es estar en la iglesia y no sentir nada. Lo más terrible que le pueda pasar a una persona que se dice ser hijo de Dios, abrir la Biblia y no poderse alimentar de la Biblia porque no está conectado con el Señor. Orar y bostezar y no poderse conectar con el Todopoderoso es lo más terrible que nos puede pasar. Pero el gozo más grande que una persona puede experimentar, ya sea un rato, ya sea una noche, ya sea en la mañana o en la tarde, es poder levantar las manos y adorar a nuestro Creador y saber que Él se alegra con nosotros. Saber que Él se goza con nosotros, saber que Él sonríe sobre nosotros, saber que Él habla sobre nosotros y nos dice aquellas palabras que se escucharon sobre Cristo Jesús: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Que el Señor diga en esta noche: esta es mi iglesia amada, en ellos yo tengo complacencia. Me alegro, me gozo en que mi presencia pueda ser bien recibida en este lugar. Porque en esta vigilia, si entendemos esto, hermanos, siempre, óigame bien, siempre podremos sostenernos. Dios nos ofrece en esta noche 3 cosas. Diga conmigo: poder, gloria y su amor. Una vez más: poder, gloria y su amor. ¿Cuánto Dios nos ama? Pablo dice que es tan profundo, es tan alto y tan ancho que no podremos entender. Y es cuando estamos en la soledad de la noche que podemos conocer el amor del Señor. Yo me enamoré de mi esposa de noche, y no sea mal pensado. De noches que hablábamos por teléfono, y cuando todos estaban dormidos en silencio, ahí susurrábamos en el teléfono aquellas palabras de amor, y ahí nos enamoramos. Y del Señor nos enamoramos cuando nos apartamos del bullicio de la gente, cuando cerramos el oído a los ruidos del mundo y comenzamos a estar a solas con Él, donde Él nos dice: mi poder está a tu alcance, quiero manifestar tu gloria sobre ti. Y donde Él nos dice: no importa lo que hayas hecho, mi amor jamás se apartará de ti.
En esta hora, mientras yo estoy hablando, puedo sentir al Señor. Puedo sentir que su amor se pasea, porque tal vez más de uno se ha sentido decaído. Tal vez más de uno se ha sentido lejos del Señor. Tal vez han pensado que la tormenta ha sido producto de que Dios lo ha abandonado. Pero el Señor le viene a decir que Él no lo ha dejado, no lo ha desamparado, que no le ha cortado su poder y que no ha dejado de manifestar su gloria, y que sobre todo su amor no le va a faltar. ¿Cuántos lo quieren en esta noche? Quiero que nos pongamos en pie.